Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Yadira Moyano. Soy estudiante de la carrera de biotecnología de primero A. El día de hoy les voy a hablar sobre las relaciones de Maxwell. Primero, podemos decir que en la resolución de prácticamente cualquier problema termodinámico, uno se enfrenta al cálculo de derivadas parciales de diferentes parámetros termodinámicos respecto de otros. De ahí partimos a las relaciones de Maxwell. Primero vamos a ver quién fue James Maxwell. Para iniciar, podemos decir que Albert Einstein dijo de él, una época científica terminó y otra comenzó con James Clerk Maxwell. Él fue uno de los más grandes científicos, nació en 1831 y falleció en 1879. A él le debemos el descubrimiento más significativo de nuestra época, la teoría del electromagnetismo. Es aclamado con razón como el padre de la física moderna. Aplicó el análisis estadístico a la interpretación de la teoría cinética de los gases con la denominada función de distribución de Maxwell, que establece la probabilidad de hallar una partícula con una determinada velocidad en un gas ideal diluido y no sometido a campos de fuerza externos. Ya. Primero, ¿qué son las relaciones de Maxwell? Las relaciones de Maxwell son las ecuaciones que relacionan las derivadas parciales de las propiedades presión, volumen, temperatura y entropía de un sistema comprensible entre sí. ¿Qué expresan estas relaciones? Las relaciones de Maxwell son útiles para expresar las propiedades termodinámicas en función de variables medibles macroscópicamente y controlables. Las relaciones de Maxwell además determinan el cambio en la entropía a partir de la medición de los cambios como son la presión, el volumen y la temperatura. Ya. ¿Cuáles son las razones más útiles de las relaciones de Maxwell? Como la primera, tenemos que todas las relaciones se pueden aplicar, no están restringidas a los gases ideales, se aplican a sistemas líquidos y sólidos. En la segunda tenemos que expresan determinadas relaciones en términos de variables fáciles de medir. A continuación vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Primero tenemos la ley de Gauss. Aquí podemos observar lo que es la divergencia del campo eléctrico. Y aquí tenemos la densidad de carga. Ya. La divergencia del campo eléctrico puede ser positiva, negativa y nula. Ya. Podemos decir que se representa de esta manera. Divergencia positiva de esta forma. Ya. Divergencia negativa y también la divergencia nula. Ya. Estas serían las representaciones de la divergencia positiva, en donde la densidad de carga, aquí tenemos divergencia positiva, divergencia negativa y divergencia nula. Ya, en la divergencia positiva la densidad de carga es positiva, como su nombre mismo lo dice. En la divergencia negativa la densidad de carga es negativa y en la divergencia nula la densidad de carga es nula. La divergencia de un campo eléctrico nos marca en qué posiciones del espacio del campo el campo nace o muere. Ya. A continuación vamos a ver la segunda ley, la ley de Gauss para el magnetismo. Igualmente, vamos a hacer una breve explicación sobre lo que es la ley de Gauss, que esta nos dice que sus líneas de campo magnético siempre se encuentran cerradas de esta forma. Ya, tenemos que en esta parte de aquí podemos observar lo que es
la divergencia del campo magnético, en donde cualquier parte del espacio será siempre cero. Ya. A continuación tenemos la ley de introducción de Faraday. Igualmente aquí podemos, en esta parte de aquí, podemos observar lo que es la rotacional del campo eléctrico, que nos dice que marca la tendencia de un campo a rotar alrededor de un punto. Y en esta parte tenemos la variación temporal del campo magnético. Ya. A continuación tenemos lo que es la ley de Ampère-Maxwell. Igualmente aquí tenemos la rotacional del campo magnético. En cada punto del espacio depende de la densidad de la corriente eléctrica y la variación temporal del campo eléctrico. Aquí tenemos la densidad de corriente eléctrica y en esta parte nos encontramos con la variación temporal del campo eléctrico. E sub cero de aquí nos muestra lo que es la permitividad eléctrica en el vacío. Y lo de aquí nos dice lo que es la permeabilidad magnética. Ya. A continuación, vamos a observar un video que nos explica más a fondo sobre las leyes de Maxwell. Electromagnéticos. Estas ecuaciones no son muy fáciles de entender, pero en 60 segundos intentaré explicarlas tan simple como pueda. La primera ecuación, conocida como la ley de Gauss para el campo eléctrico, sostiene que una sola carga puede producir un campo eléctrico. Las cargas positivas son fuentes y las negativas sumideros de campo eléctrico. La segunda ecuación es conocida como la ley de Gauss para el campo magnético y sostiene que no es posible tener un único polo magnético o monopolo. Un polo norte magnético debe tener además un polo sur magnético. El polo norte y sur magnético en un imán se pueden visualizar en esta simple demostración. La tercera ecuación, conocida como la ley de inducción de Faraday, sostiene que un cambio en el campo magnético, en este caso un imán dentro de una bobina, induce un cambio en el campo eléctrico, en este caso medida con un amperímetro. Por último, la ecuación de Maxwell, conocida como la ley de Ampère-Maxwell, sostiene que un cambio en el campo eléctrico produce un campo magnético. Este campo se puede medir con la variación de dirección utilizando una brújula. Listo. Luego tenemos una pregunta que sería, ¿por qué resultan útiles las relaciones de Maxwell? Y podemos decir que las relaciones de Maxwell resultan útiles en la deducción de nuevas ecuaciones que pueden explicarse y aplicarse a los cambios termodinámicos en sistemas o en la determinación de valores de cambios en funciones de estado que podrían resultar difíciles de medir directamente experimentalmente. Entre las aplicaciones de las relaciones de Maxwell tenemos tres, que son la comprensión isotérmica, la deducción de otras ecuaciones para la termodinámica y la comprensión adiabática. La comprensión isotérmica es un proceso por el cual la presión y el volumen de un gas cambian, permaneciendo la temperatura constante. La deducción de otras ecuaciones para la termodinámica. Es difícil medir el campo de entropía con respecto a la presión, pero si utilizamos una relación de Maxwell, podemos sustituirlo por otra expresión, la comprensión adiabática. Es un proceso de comprensión adiabática, se produce un aumento de la temperatura del sistema. Como conclusión de las relaciones de Maxwell, podemos decir que estas son de gran valor porque dan un medio para medir el cambio en la entropía, lo que no es fácil de medir a partir de la medición de los cambios en las propiedades de presión, volumen y temperatura. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.